Las paredes de un horno están construidas con un ladrillo refractario de una conductividad térmica de 0,14 watts sobre metro Kelvin y con un espesor de 15 centímetros. La temperatura en el interior del tubo es de 400 grados centígrados y en el exterior 20 grados centígrados. Calcular las pérdidas de calor por unidad de superficie del horno a través de sus paredes. El espesor de una capa de amianto con una conductividad térmica de 0,04 watts sobre metro Kelvin, que cubriendo las paredes permita reducir las pérdidas en el 50%. En 50%, esa es la parte clave, ¿verdad? Si la capa de amianto se sitúa en el interior del horno, ¿cuál es la temperatura en la superficie de separación entre el amianto y el ladrillo? Bueno, entonces una vez que leímos el enunciado, tendríamos que hacer un esquema, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando. Estamos hablando de un horno y estamos hablando de el tipo de mecanismo de transferencia de calor que es conducción. ¿Por qué? Porque hay contacto entre los cuerpos que están transmitiendo calor. Entonces, analizamos esto. Hacemos un esquema donde vamos a decir que tenemos el ladrillo refractario. Este ladrillo cubre las paredes del horno. Entonces, de un lado vamos a tener el horno que va a tener 400 grados centígrados y del otro lado va a estar el exterior que va a estar a 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que del lado izquierdo vamos a tener la temperatura del foco caliente y del lado derecho la temperatura del foco frío. Y eso tiene un espesor, ¿verdad? Una longitud. Entonces nosotros sabemos que acá el ejercicio pregunta, las pérdidas de calor por unidad de superficie del horno. ¿Qué es la pérdida de calor? La cantidad de calor que pasa a través de estas paredes. Y eso no es otra cosa que calcular la corriente de calor. ¿Sí? Entonces la corriente de calor vamos a poder calcular, pero como no tenemos la superficie, casualmente acá nos pregunta la unidad de superficie, o sea, por unidad de superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, primero sabemos que la unidad de superficie es igual a 1 metro cuadrado, ¿verdad? Después, como estamos trabajando en el sistema, perdón, como estamos trabajando con conducción de calor, entonces aplicamos la ecuación que dice que la corriente de calor es igual a la conductividad térmica por el área por la variación de temperatura dividido la longitud, que puede ser también el espesor, dijimos, ¿verdad? Entonces, en esta expresión ya tenemos la conductividad térmica del ladrillo refractario, tenemos la unidad de área que nos está preguntando el ejercicio, tenemos la variación de temperatura en grados Kelvin, perdón, en Kelvin, y también tenemos el espesor del ladrillo. Entonces, directamente reemplazamos los valores y vamos a tener que la corriente de calor va a ser igual
a 354,67 watts. ¿Sí? Eso es para cada metro cuadrado de ladrillo. ¿Sí? Para cada metro cuadrado de ladrillo. Después, el ejercicio nos dice, el espesor de una capa de amianto con conductividad térmica de 0,04 watts sobre metro Kelvin, que cubriendo las paredes permita reducir las pérdidas. O sea, aparte del ladrillo refractario, ahora tenemos que poner una capa de amianto. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestro esquema. En este esquema vemos el ladrillo a la izquierda y la capa de amianto a la derecha. ¿Qué pasa en este caso? Seguimos teniendo transferencia de energía calórica por conducción porque hay contacto entre los cuerpos. ¿Sí? Entonces dijimos que hacia el horno tenemos 400 grados centígrados y en el exterior tenemos, ¿cuánto teníamos en el exterior? 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, al tener acá un lugar físico donde se produce la unión entre los cuerpos, en ese espacio, en ese lugar, vamos a tener una temperatura diferente. ¿Cómo sería eso? Y como vimos en el ejercicio anterior, acá vamos a tener para el ladrillo refractario una temperatura del foco caliente, 400 grados, y acá vamos a tener una temperatura del foco frío que desconocemos. Luego, para el amianto vamos a tener la temperatura del foco caliente que desconocemos y la temperatura del foco frío que es la temperatura del exterior. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la corriente de calor que puede pasar por ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente de calor que puede pasar por ahí? 354,67 watts. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? Que este espesor nos permita una pérdida del 50% de esa, de esa conductividad, de esa corriente de calor. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir esto. Primero vamos a escribir que la corriente de calor por unidad de área va a ser igual en el ladrillo y en el amianto. Asociación en serie, dice, ¿verdad? Eso es lo que vimos también en el ejercicio anterior, donde decíamos que la corriente de calor era la misma para ambos cuerpos. Entonces, necesitamos que nuestra nueva corriente de calor sea la mitad de lo que era anteriormente. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, con ese dato, nosotros vamos a escribir la ecuación de la corriente de calor para una transferencia de calor por conducción. Y con ese dato, ¿qué es lo que nosotros podemos hallar? Acá tenemos este valor de la corriente de calor, tenemos la conductividad térmica del ladrillo, tenemos el área y tenemos el espesor del ladrillo. También tenemos la temperatura del foco caliente, lo que no tenemos es la temperatura de la unión. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hallar inicialmente. Una vez que hallamos esa temperatura, una vez que hallamos la temperatura de la unión,
Entonces ahí podemos hacer el análisis para la capa de amianto, que lo que nos produce duda es cuál va a ser el espesor de esa capa de amianto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos saber. Eso queremos saber sabiendo que esta corriente de calor es la misma que la que pasa por el ladrillo refractario. Entonces acá tenemos la temperatura del foco caliente, que es lo que acabamos de hallar, y acá tenemos el espesor, que es nuestra incógnita. Ahí. Entonces una vez que tenemos esa incógnita, resolvemos el ítem B. Luego el ejercicio nos pregunta, si la capa de amianto se sitúa en el interior del horno, o sea, vamos a cambiar de posición, ¿cuál es la temperatura en la superficie de separación entre el amianto y el ladrillo? No nos habla de cómo tiene que ser la corriente de calor ahora, ¿verdad? Ya no nos dice que va a ser menor, que va a ser el 50%. Nada no nos dice eso, ¿verdad? Entonces vamos a reescribir nuestro esquema. Este sería nuestro esquema nuevo. En este esquema lo único que hicimos fue cambiar de lugar la capa de amianto, ¿sí? Entonces tenemos nuestra capa de amianto hacia el horno ahora. ¿Qué es lo que pasa acá? Sabemos que al estar unidos los cuerpos, al ser una asociación en serie, como dijimos en el ítem B, vamos a tener una corriente de calor que va a ser igual para ambos cuerpos. Entonces, como tenemos esa corriente de calor que es igual, vamos a decir que acá la temperatura del foco caliente va a ser la del horno, y luego de pasar por la capa de amianto vamos a tener la temperatura en la unión, y lo mismo pasa para el ladrillo. La temperatura del foco caliente va a ser la de la unión y la del foco frío va a ser la del exterior. Sabemos que esas corrientes de calor son iguales. Ese es nuestro dato para solucionar acá el problema. Entonces, a partir de ahí, nosotros escribimos la ecuación de conducción de calor o de transferencia de calor por conducción, donde tenemos que el área es la misma, ¿sí? Para ambos cuerpos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la unidad de área, ¿verdad? Después, ya tenemos el valor de la capa de amianto, del espesor de la capa de amianto, y podemos trabajar con álgebra para despejar la temperatura de la unión, que va a ser nuestra única incógnita. Entonces, después, después de despejar el valor de la temperatura de la unión, podemos reemplazar los valores. Inclusive podemos hacer eso antes, ¿verdad? Es cuestión de que ustedes vean cómo les resulta más fácil. Y ahí vamos a hallar el valor de la temperatura en la unión.
con lo que terminamos de resolver el ejercicio.